que hagan o que realicen derivadas y eso, no, porque pues precisamente esto en cada uno de nuestros casos va a ser diferente. Las longitudes y esa parte nos los dan los algoritmos donde nosotros tenemos nuestros equipos. Yo la finalidad de esta es lo siguiente. Quiero que aprendan a pensar cómo desarrollamos el análisis. Yo no soy un vendedor comercial. Yo no les estoy recomendando que el equipo fulanito de tal, SKF, es muy bueno para el análisis, pero normalmente te lo venden. Este te sirve por el envolvente o lo que tengo para el problema de lubricación. Obvio, hay uno que dice Leonova, es que yo lo tengo bajo la metodología y el ISO 19810, el de análisis de vibración. O también tengo el ISO 1946 para balanceo. No, realmente la finalidad de este curso es que piensen cómo está desarrollando. Entonces, voy a subir el equipo, ya lo enfocamos un poquito mejor y quiero que vean cómo es el desarrollo de la evolución de la medición, para que ustedes intenten metérselo en la cabeza y sepan cómo fue diseñado. Y es lo mismo para los equipos electrónicos. Aquí tenemos el CEMAPI, que es hermano del Prisma 4. La gente que desarrolló CEMAPI desarrolló Prisma 4. Obviamente que un tiempo se salieron de la compañía y ahora generan su equipo. Vamos a subirle de nuevo el IRD. ¿Y por qué me gusta el IRD? Les voy a ser honesto. No hay más que mejor equipo como lo que es el principio y el fundamento. En este caso, no hay nada nuevo bajo el sol, simplemente maneras más prácticas, más rápidas. En este caso, les voy a enseñar que esto matemático es lo único que han hecho que llegue a nuestros días. Lo que ha hecho que sea más, mejor, peor para uno es la conveniencia del tipo de maquinaria, la conveniencia del tipo de reportes, resultantes, pero todo basado en esto. Por eso yo era lo que primero que les explicaba el día de hoy. Quiero su atención y quiero que me mencionen o me pregunten, porque esto va a ser lo que ustedes van a entender. Ah, por eso me dice que lo miden velocidad. Ah, por eso me lo mandan aceleración. Ah, por eso me dice cuando hace el algoritmo de análisis de rodamiento, me lo da en GES. Cosas como esas. Eso es lo que yo quiero. Hasta aquí, ¿estamos correctos? ¿Estamos bien? Sí, ingeniero. Voy a... Sí, estamos. Sí, adelante. Dijo que sí, que está. Ok, vamos a subir el IRD y le vamos a robar unos minutos para que lo vean. Vamos a subirlo. Eso me es fundamental, no por el aparato, sino para que veamos el desarrollo matemático. El desarrollo matemático. Ahí no alcanzo. No, sí. Ahí está. Esta es la proyección. Exactamente. Pregunta. Van a escuchar mi voz. Yo estoy atrás de la palabra. Pregunta. ¿Alcanzan a ver bien definido la perilla? Que la voy a seleccionar. ¿Alcanzan a ver las unidades? La perilla sí, las unidades un poco borrosas. Sí, muy borroso. A ver. Ahí la cuestión. Y tendrían que enfocar un poco el lente. Como Es el ancho de banda. Híjole. ¿Qué pudiéramos hacer? ¿Fotografía? ¿Pudieras tomar una foto y mandarla aquí a ver? ¿No alcanza? se alcanza a ver, pero Bueno, en ese caso es lo que yo les estaba explicando. Nace la medición en las millas en el desplazamiento, se convierte en velocidad, pasa a aceleración y termina como una doble derivada, que es la GES. Ese es el proceso matemático. Lo que les quería decir,
¿Por qué lo hace? Porque precisamente al cambiar estos selectores va a ser lo que nosotros vamos a hacer como un pequeño ejemplo, nada más para que lo tengamos. No es la finalidad, ni lo vamos a poder tomar a menos de que establezcamos la función en la cual está tomada el desplazamiento primero. ¿Sí se acuerdan de esa parte? Que toda derivada nace de una función. Sí, es correcto. Ok, vamos a bajar. Entonces bajamos. Vamos a empezar. A ver. Ok, tómale una imagen y se las mando. Les voy a mandar una imagen el ingeniero César, nada más, porque quiero reafirmar ese concepto. Lo que les dije, aquí no vendemos equipos, todos los equipos son buenos, cada uno dependiendo de nuestra necesidad o lo que comercialmente aceptamos. En este caso, yo nada más lo que quiero es ir en el proceso de evolución del análisis de la frecuencia, cómo llegamos a esa especialización. Llegamos. La S entendemos que es la longitud o que es el cambio de posición. Ese concepto es una constante, pero entendida en un análisis relativo. ¿A qué quiere decir? Pues que la longitud puede ser en un movimiento, lo que decimos longitudinal, rotacional o angular. ¿Hasta ahí todos de acuerdo? Sí, ingeniero. Ok, pasamos a la siguiente. Dado que ya sabemos que tenemos la S como un cambio de posición y la T como un tiempo, entendamos que vamos a la primera derivada, donde vamos a obtener la velocidad. La velocidad va a estar dada como una derivada. La derivada del cambio de posición, entendámoslo nosotros como longitud, sobre la derivada del tiempo. ¿Ok? Ahorita vamos a hacer el planteamiento y lo hacemos. Y obviamente, una vez que obtengamos la velocidad, vamos a hacer la derivada de la velocidad sobre la derivada del tiempo, que es nuestro constante que tenemos de análisis. ¿Por qué le llamamos constante de análisis? Porque lo tenemos en ciclos por minuto. Estamos estableciendo la unidad. ¿Están de acuerdo? O RPM, que es lo mismo. O Hertz, que son números en los cuales nosotros medimos el recorrido de la onda. Hasta ahí. ¿Correcto? No quiero avanzar más porque a veces, aunque sean principios básicos y fundamentales, lo que yo quiero es la aplicación a nuestro método y a nuestro proceso de aprendizaje de hoy. Análisis de vibración. Yo no me voy a meter en que si los cambios y que si unos son con límites. No, no, no. Nada más quiero ver el estudio fundamental para el proceso del desarrollo de la solución. ¿Bien? ¿Podemos poner un ejemplo? Sí, por favor. Por de favor, ejemplo. sí, adelante. Ok. Voy a borrar estos tres, que fue el proceso, cómo vamos a llegar. Sigo dejando las formulitas. Ya les va. Vamos a poner un primer ejemplo en donde nosotros vamos a dar una fórmula para determinar lo primero que va a ser un desplazamiento, una longitud, una posición. Vamos a decir, puede ser cualquier ecuación, pero en este caso tengo una muy práctica que el desplazamiento o el cambio de posición de S va a estar determinado en esta función por el tiempo a la cuarta potencia menos 6 por el tiempo al cubo más 12 por el tiempo al cuadrado menos 10. Menos 10 por la unidad de tiempo más 3.
Me quiero ir a este nivel de elementos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Se acuerdan que era la parte del rango? Cualquiera la puede establecer. Puede ser una de segundo, una de tercero, un cuarto rango. Esa es la función que determinamos ahorita para analizar. ¿Y por qué la puse estos elementos? Para que veamos cómo hace el aparato la integración, que nosotros nunca lo vamos a hacer, pero que entendamos, fue haciendo este proceso. Con esta fórmula, ¿qué vamos a obtener? Pues primero va a ser la posición, luego vamos a obtener su velocidad y luego su aceleración. Es una partícula. Vamos a decir, en este caso, es una partícula que va a gran velocidad, no lo sabemos, que se desplaza por una recta horizontal. Lo podemos hacer esta o podemos cambiar por la ecuación del movimiento circularmente uniforme, que es una recta, que simplemente nada más lo vamos a delimitar en el tiempo del recorrido. Entonces, ese se mide, ya sabemos, en metros. A otro concepto. Ese es igual por nuestro sistema métrico. Y les voy a enseñar también por qué es bueno a veces usar sistema métrico y a veces sistema inglés. Ese está dado en metros. Si vemos bien la función, t a la cuarta potencia menos 6 por t al cubo menos 12 por t al cuadrado menos 10 por t más 3. Es una fórmula, puede ser por cualquiera. ¿Estamos correctos? ¿La tenemos? Sí, ingeniero. Okay. Ahí está. Primero, nos dice que tenemos que sacar la derivada, pero obviamente primero tenemos que ubicar cuánto es ese desplazamiento. Entonces, ¿qué va a ser? La sustitución. La sustitución, ¿cómo se logra? Poniendo un elemento comparativo. En este caso, ¿cuál va a ser? Que nuestro tiempo de estudio nos los vamos a determinar cuando el tiempo será igual a 4 segundos. A esto quiero ver ustedes qué tal les escuchan o han visto este principio cuando lo analizan. Dicen de 800 líneas, de 400 líneas, de 200 líneas, de 50 líneas. Cuando hacen su famoso análisis espectral. ¿Han escuchado o han leído en su aparato ese concepto? ¿Nadie? Sí, pone José David Rivas, sí. Pues es ese. ¿Se acuerdan que una les dije? El tiempo va a estar intrínseco y en otro solamente es una relatividad. En este caso, para poder estudiar cuánto es este cambio de posición que nosotros a nuestro mundo físico lo cambiamos en una longitud, le tenemos que poner un elemento de estudio. Y el elemento de estudio o segmentar el pastel, como se le dice, es que t va a ser, para este ejemplo, 4 segundos. Puede ser 1 segundo, 10 segundos, una milésima, una 10 milésima, un proceso atómico, lo que quieran. Primer detalle de comentarios. El desplazamiento se mide normalmente en mils y no en micras. Les voy a decir por qué. Porque la mayoría de los conjuntos mecánicos están dados en medidas inglesas. No así los valeros. Los valeros están en medidas de sistema métrico, la mayoría. ¿Y si se acuerdan cómo se miden los valeros? Digo, nada más por pregunta. 2 últimas cifras multiplicadas por 5. ¿Están de acuerdo? Sí, para rodamientos de bolas. Bolas y la demás, porque los manguitos, regresamos. ¿Estás de acuerdo, ingeniero? Que la mayoría son tipo A y el tipo E es inglés.
Vamos. Y es lo que yo quería empezar a afinar y empezar a meter experiencias contra conocimiento. Entonces, el desplazamiento, yo les sugiero que lo hagan en MIRS, porque en MIRS a su vez les va a servir cuando ustedes hagan su proceso de alineación y vean sus angulares o sus paralelas. Cuando meten ustedes las láminas, nunca van a encontrar láminas comerciales, ¿sí? En micras las van a encontrar en milésimas. Entonces, he ahí donde yo les sugiero esta medida, que el desplazamiento no lo midan en metros, por así decir, aunque la constante de estudio de ecuaciones se da en metros. Y si decimos en micras, ¿qué haríamos? Consejo, la más la dividimos sobre 1.000.000. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo, ingeniero. Sí, sí, estamos. Son conceptos muy básicos, nada más quiero retomarlos, nada más, así y bien. Entonces, ya que tenemos este detalle, lo primero que haríamos sustituciones de la función, que finalmente eso es lo que nos va a aplicar a nosotros con la famosa captura de la lectura. ¿Sí? O sea, estoy yendo al mundo matemático y este mundo matemático lo bajo al mundo de operación, al mundo de la realidad constante de nosotros. Entonces, en esta sustitución, donde tenemos el S, vamos a empezar a sustituir. Tenemos el tiempo, que ya sabemos que es 4. Lo voy a hacer nada más en la primera, el desarrollo, y luego la resultante. ¿Están de acuerdo? La cámara. Sí. Voy a hacer el desarrollo y la resultante. No quiero hacer el procedimiento, o quieren que haga el procedimiento, no sé, lo que ustedes me digan. Simplemente nada más quiero ir a sacar los elementos que configuran lo que está metidito en ese aparato y que está metido en todos los aparatos de ustedes antes de que hagan los algoritmos y que ahora sí la parte comercial te diga, le apachurras el botoncito y te entrega el reporte y te sale la gráfica y te hace un desplazamiento, te hace la vertical, en la horizontal y en la axial. Aquí no nos estamos metiendo porque estarán de acuerdo que la medida se da en las tres dimensiones de la materia. Yo nada más les digo así. Cualquier análisis se da en las 3 dimensiones de la materia. Que para nosotros es horizontal, vertical, vertical. ¿De acuerdo? Sí, Inge, obviemos el desarrollo. Ok. Ahí va. Si sustituimos 4, obviamente, lo mandamos a la cuarta potencia, menos 6 por 4, la tercera potencia, menos 12 por 4 al cuadrado, menos 10 por 4 más 3. 4 por 4, 16, nos va a dar 252, 256, menos desarrollamos el primero, 6, 4 por 4 al cubo, 64. Menos 12, 16 al cubo, menos 40, lo hacemos directo, más 3. ¿Okay? A la resultante vamos a llegar que es 256 menos
384 más 192 menos 40 más 3. Y al final de esto va a decir que nuestro desplazamiento va a ser igual a 27 metros. ¿Estamos correctos hasta acá? ¿Ya vieron qué es el cambio de posición? Lo que nosotros decimos que es desplazamiento, lo que nosotros aquí medimos en metros. Pero obviamente si lo dividimos sobre el millón, tenemos los 1000 que nos aparecen en el aparatito. ¿Pregunta? Todo está claro, ingeniero. Ok. ¿Por qué? Porque esa lectura de desplazamiento, vamos a decir, es el elemento más sencillo que hay en el análisis de vibración, el equipo que mide desplazamiento. Pues nada más. ¿Por qué? Y ustedes lo han visto a sus compañeros de la industria de generación eléctrica. Se han dado cuenta que sus chumaceras tienen sensores de desplazamiento y ustedes los toman como vibración. Si es. Afirmativo, ingeniero. Pero ahí les va. El uso de ese desplazamiento tiene un procesador. ¿Están de acuerdo? Sí. Ese procesador hace N cantidades de cuentas y lo que le está poniendo es que ese desplazamiento en una alta velocidad, aquí es una cuestión diferente, puede ser crítica porque cuando lleguen a rebasar un pequeño desplazamiento, la fatiga mecánica puede ser demasiada. Sí. ¿Por qué creen que traen desplazamiento? Porque ustedes no arrancan a velocidad plena. Entonces tiene que existir un monitoreo cuando ustedes están calentándola. Porque se supone que van a tener ustedes un integrante más al proceso de ecuaciones de la velocidad, la vibración y la aceleración. ¿Cuál es? A ver. El crecimiento de la máquina de acuerdo al calor. Eso, ya leíste, el choque térmico, exactamente. Ese es el elemento de la sumatoria que no está considerado dentro del análisis de vibración. Exactamente, la temperatura. Ahora, solo, ingeniero, si en ese sentido, digamos, ¿qué pasa con con estas mediciones de desplazamiento cuando ya la máquina está a su velocidad normal de operación? Por ejemplo, 3600 RPM. ¿Siguen siendo útiles o realmente solo los tenemos como monitoreo? Lo tienes como monitoreo. Realmente lo útil no va a ser porque en ese caso, cuando tú tengas un incremento que rebases a la capacidad de longitud, ¿qué te manda a hacer? Te manda a parar la máquina. Y ya lo único que queda es esperar que no tengas un daño. Por eso es esa función, pararlo. Ya te rebasaste, ellos no se quieren meter. ¿Por qué? Porque tienes demasiados componentes que en el estudio de tu maquinaria o un estudio de elemento finito no les saldría. O sea, ellos no se podrían poner. Por eso no te dicen, si llegas a esta máximo de desplazamiento, te damos chance. Casi. Si pasas inmediatamente pasas el paro. Yo no sé qué pasa, pero yo ya no te puedo responder como un sistema de precaución. Comprendido, ingeniero. Sí. Adelante.
Perdón, ingeniero, digo, disculpa, a lo mejor es intrascendente. Bueno, a mí me dio otro resultado de la ecuación esta. Ajá. Nada más esta sustitución, ingeniero. Sí, 27 metros. ok, bueno, sin problema. Ah. Esa es la parte de la sustitución. Nada más, eso lo puedes checar, te paso. Nada más es sustitución. Nada más en alguno de estos. Me salvé 2 pasos para no estar haciendo tan repetitivo nada más esto. Inge, tengo una pregunta. Sí, claro, adelante. Tomando como referencia la gráfica que tiene ahí pegada en la pizarra, Sí, el eje de las abscisas son hertz. Para Sí. el entendido, digamos, de una turbina que gira a 3600 revoluciones, prácticamente estaríamos en una frecuencia de 60 hertz. Entendería yo que, digamos, los sensores de desplazamiento o los acelerómetros como tal, pues pueden ser como referencia, pero sin embargo, según la gráfica, veo yo que tienen una cierta precisión de información. Sí, claro. ¿Es correcto? Es correcto. Es lo que te decía. Como arranca tu turbina lentamente, se va avanzando, te sirve aquí porque si encuentras un desplazamiento mayor, te manda a detener, no te permite arrancarla. ¿Por qué? Porque imagínate que cuando esa turbina lograra mayores velocidades, el esfuerzo de palanca que tú lograrías sería para que se dañara. Obviamente, si está bien calificada, te va a permitir seguir en la velocidad y obviamente va a cerrar la ventana con respecto a tu desplazamiento, que es una de las cosas que dice sus monitores se debe de calibrar, lo revisan y te debe de dar una lectura máxima y mínima, ¿sí o no? Y los empiezan a sacar y a ajustar, porque eso nada más detectan un cierto arco de campo magnético. Sí, correcto, tiene un gap. Exactamente. ¿Y qué intentas? Porque todo, vamos a partir de hechos. Se supone que tu flecha es un perfecto círculo. ¿Estás de acuerdo? Porque corre sobre Sí. coordenadas. Sí, es un círculo perfecto aproximado. Exactamente. Y lo único que lo va a mantener con cierta deflexión en la primera, segunda, tercera armónica, o para fines prácticos, la primera o segunda o tercera elongación elástica o deflexión que pueda tener por lo largo de tu tren, es que se va a comer ese desplazamiento. Por eso te dice que debes de pasar rápidamente la velocidad crítica, porque es la única que no cumple con los corolarios, porque es así su palabra, o las bases de la mecánica, porque está entrando en una suma positiva hacia sí mismo, que es una resonancia. ¿Te contesto? ¿O si te quedó claro? Sí, correcto, Inge. Pasa que tengo ahí mala señal, problemas de mala señal acá. Ah. La última pregunta, ingeniero, ¿ese eje de las abscisas es lineal o es exponencial? Es lineal, todo es lineal, todo aquí, el exponencial y todo el crecimiento se da aquí. Por eso en la parte superior no tengo ningún escalar, porque depende de lo que tú me digas. Yo nada más estoy dando la base de las constantes de repetición, por eso 10 Hz a 100 Hz o más. Los servomotores trabajan en 400 Hz o más. Aquí el escalar de la amplitud pues puede ser desde 0.0000 hasta 4, 5, 7, 10 Hz, 11 Hz. Pulgadas, tal vez he visto máquinas que casi se arrancan con 2 pulgadas por segundo. Ahorita vamos a llegar a las gráficas. Nada más que esta parte del curso es eso que les quería, que entendiéramos cómo va desarrollándose. Porque es lo que les digo, yo no vengo a venderles equipo, entonces yo no les voy a decir qué equipo es bueno o malo, yo les voy a decir qué es lo que hacen. ¿Llegamos? ¿Hasta ahí? Ok. Vamos a empezar, y en este caso, de la fórmula que yo obtuvimos, ahorita no me voy al valor, vamos a integrarla.
Perdón, vamos a derivarla. Tenemos esta fórmula. Entonces dijimos, para obtener la velocidad, en este caso, es de una función. La velocidad va a estar dada. Solo, ingeniero, perdón, fíjese que no tenemos muy buena resolución, como que el enfoque de la cámara no es el correcto. ¿Nos pueden ayudar ahí? Sí, claro. ¿Quiere que lo sale? A ver. A ver, sí, más para adelante. No hay problema. El ejemplito se los paso igual. Es lo que les decía. No es que yo quiero que ustedes vayan, tomen la lectura y me empiecen a hacer. No. Eso, en el mundo práctico, nunca lo van a hacer. Yo lo que quiero es que vean y entiendan qué está haciendo ese aparato, esa caja mágica. Que le pierdan el miedo. Y que digan, cuando yo tuve un desplazamiento, y se los voy a decir el enunciado tal como yo espero que ustedes lo vean, es cuando yo me di un desplazamiento y tuve una medida de velocidad, obviamente viéndolo el cofinete que tengo problema, el elemento vale lo que tuve problema, porque de nada me sirve tomarle una lectura de una máquina que está correcta, horizontal, vertical y axial. Aquí por eso no estoy metiéndome en que cuál es muy más importante, porque hay equipos que les dicen, toma la horizontal como primera o toma la axial como base en sistemas triaxiales, triejes. En este caso, pueden ser buenos o malos, según buena o mala sea la alimentación de datos que ustedes tienen para su algoritmo. Al algoritmo es la manera en que les va a entregar a ustedes el resultado. Por eso les decía, ahorita quiero irme en esta parte de la información. Entonces, dada esta función, a ver, si la alcanzan a ver, el cambio de posición es igual al tiempo, a la cuarta potencia, menos 6 por t al cubo, menos 12 por t al cuadrado, menos 10 por t más 3. ¿Sí les da? ¿Sí, Sí, que no se ve bien. ¿Sí la tienen? Sí. Ok. Vamos a derivar. ¿Se acuerdan cuando decimos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto grado? Bueno, si son quinto, tenemos que multiplicarlo por 4. Entonces, el tiempo, ¿por qué lo vamos a multiplicar? Por 4. No es 4 por t, pero obviamente le vamos a bajar el rango. A la potenciación. Al cubo, 4 por 3 nos va a dar menos 12 por t al cuadrado. ¿Sí? Mira. Sí, así. No, es que, a ver, menos 6 más 12t. Está 18. Ajá. Y a ver, déjame. Sí, creo que me equivoqué del símbolo. Menos 6. 3 por 6. Más, perdón, con razón. Ingeniero, ¿estás bien? Yo puse un símbolo de diferente. A quien me dijo que le dio otro resultado. Nada más me equivoqué en el símbolo positivo. Ok, gracias. Sí, sí es eso, ingeniero. Ya, más. Ya 4, 12, no sé, tenemos que multiplicarlo por 2. Nos va a dar 18t, ¿no? 18t cuadrado ahí. sí, 4, 18, 18t. 18t. Porque 6. 3, 18. 18t más 24 t menos 10. Porque quitamos el último nivel. ¿Ok? Hasta ahí nos salió, aparte de la derivación, cuando bajamos la potenciación. ¿Está? Sí, es correcto. 4t. Es lo que les decía. No quiero y no lo vamos a hacer. Pero ya vieron lo que matemáticamente está haciendo el aparato. Está haciendo la sustitución y nos va a salir. Voy a ponerlo aquí. La sustitución de t, ya lo saben, es por 4. La velocidad va a ser igual a 54 metros sobre segundo. Ese es el cambio que teníamos como explicación
el cambio de posición con respecto al tiempo que representa la magnitud denominada velocidad. Ingeniero, se ve opaca Ah, para acá. Ya ves. la cámara. Se parece que fuera mal enfoque. Ah, vamos a intentar. A ver, deja, voy a quitar tantito la cámara. Permítame. Una servilleta para que no acabe el primer corriente. O con este trapito full touch, sí, sí, claro. ¿Se alcanza a ver la ecuación? Sí, yo ya revisé de allá y sí se veía bien. Creo que también tiene que ver con el ancho de banda. A ver. Ingeniero, ¿podría volver a explicar un poco la ecuación? Sí, claro. Digo, acuérdense que tenemos esta es una función. La pongo aquí no porque sea un dato. Esto finalmente nosotros lo vamos a obtener como una longitud, un resultado, que es el que nos da el aparato. Porque tendríamos que desglosar en ver cuál es la función para obtener esa longitud. En este caso, yo pongo un ejemplo matemático porque es lo que yo quiero que ustedes vayan viendo, que ese, voy a volverlo a poner acá, aquí. ¿Me alcanzan a ver aquí? Sí. Ese, en esta resultado de esta función, ese es igual a 27 metros. Es que yo veo muy chiquito, perdón. Y metros es una longitud. Sí, se lo con el Que eso les hice la comparación y la información de cuando nosotros tenemos una longitud de metros y la queremos pasar a micras, la dividimos sobre 1.000.000. Si la queremos pasar a mils, ya saben, la tenemos que dividir entre pulgadas 2.54 o 25.4 milímetros, luego dividirla entre el millón. Sí, pero nada más era para llegar hasta entender lo que hace el aparato. El aparato, cuando nosotros tomamos un sensor de desplazamiento, o un acelerómetro que puede tener la medición de desplazamiento como lo que está obteniendo es una relatividad de la posición donde nosotros estamos teniendo a donde él sensa que se está repitiendo la frecuencia establecida en esta base de la X o lo que es la frecuencia, porque a mí me va a aparecer un pico mayor que me lo va a dar en una frecuencia determinada. En este caso puede ser 5, 4, 10, 20, 30. Vamos a tener que saber qué está girando a esas funciones o qué está trabajando a esas. Esa es la relatividad. ¿Sí? ¿Pregunta? Pregunta, muchachos. Díganme. No, sin preguntas, ingeniero. Ok, entonces ya obtuvimos una longitud. Esa es la que nuestro aparato va a obtener. Esta no, pero obviamente yo para llegar a este valor necesito establecer una función, una ecuación. La puse de este nivel para que fuéramos viendo la integración, porque si lo integro en dos números, pues inmediatamente van a ver la cancelación y ahí van a perder lo gráfico, que eso es lo único. Por eso la puse de ese tamaño. La pude haber puesto más grande. Pero digo, con 5 elementos y con 4 potenciaciones, pues es suficiente para ver cómo va a ser una derivada. Cómo de una longitud vamos a pasar a una velocidad. ¿Ok? Bueno. Tenemos nuestra base. Sí. Tenemos nuestra función. Ya hicimos la sustitución que nos dio el valor. Ahora, de esta función la vamos a derivar en un proceso matemático.
lo que ya dijimos, que para obtener la velocidad es la derivada del cambio de posición entre la derivada del tiempo. Y cuando tengamos la velocidad, vamos a derivarla para derivar la velocidad sobre la derivada del tiempo y vamos a obtener la aceleración. Un cambio de posición y un cambio de velocidad. A grosso modo. En esta parte, ¿sí entendimos o sí comprendemos qué es lo que estamos midiendo para ver qué es lo que vamos a encontrar? Sí, ingeniero. Sí, bueno, sí queda claro. Ok, entonces llegamos a la velocidad. Lo que vamos a hacer es una derivación. ¿Se acuerdan cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, multiplicamos por 4, bajamos el rango de la potenciación, multiplicamos por 4, 6 por 4. Y tumbamos. Entonces, al final de cuentas, nuestra derivada va a quedar 4 por t al cubo, menos 18 por t al cuadrado, más 24 por t, menos 10. Que eso, al sustituir, nos va a dar, ahora sí, 54 metros sobre segundo. Ese es el cambio del punto A al punto B, que ahora ya lo conocemos. Ya sabemos que AB mide 27 metros. Y que esta longitud ahora sí se recorre a una velocidad, lo que decíamos al principio, que si desplazamiento de la velocidad, no. Ahora sí, longitud la vamos a recorrer en 54 metros por segundo. Si se dan cuenta, si es 27 en 54 quiere decir que va a ser en menos de un segundo. ¿La mitad? ¿Cierto o no? Medio para ser exacto. Por ese ejemplo, ingeniero. No quería, mi intención no es que echen a volar la mente matemáticamente, echen a volar la mente lo que está haciendo aquel aparato. Claro. Lo que ustedes tienen, esa es mi intención. Pregunta, Claro. ingeniero, díganme. Quiero pasar a lo siguiente. Ustedes díganme, si hasta aquí, para que entendamos por qué, ahora sí, la gran importancia de una vez de que podemos discernir si estudiamos en amplitud, por qué en velocidad está la mayoría de los componentes. La cámara. Sí. A ver. ¿Dudas? No, en este momento, ingeniero, no. Ok, perfecto. Voy a borrar esta parte, les digo, les voy a pasar el ejemplo nada más para que lo tengan a manera de memoria. Ahora, 54 metros por segundo les va a sonar a ustedes lo que sus aparatos tienen pulgadas por segundo o milímetros por segundo. ¿Estamos de acuerdo? Milímetros por segundo. Exactamente. ¿Qué creen? Pues eso es la parte de que toma el modelo matemático, lo mete a un algoritmo, el que ustedes le mencionan cuántas son las revoluciones, ¿se acuerdan? Cuando hacen su cálculo. Y cuando le meten número o tamaño del valero o lo que ustedes quieran, ¿se acuerdan? Pues es para tener estos datos, ¿dónde los va a meter dentro de la velocidad? Que puede ser, como ejemplo, digo, ustedes van a tener cualquier cantidad de equipos. Este es el CEMAPI, en otros tienen el Prisma 4, en otros tienen el CCI 2130, 2120, IRD,
970, 885, 310. Es lo que hace. Es lo que hace. Tomó de su medio un cambio de posición que obviamente, ¿qué es lo que establecieron? Y ahí les va. Si se dan cuenta ustedes, los sensores tienen un estándar, porque cada quien podría hacer su estándar. ¿Sí? Continúo. Tomaron un estándar donde dijeron que una G era igual a 100 milivolts y en otro dijeron que una G es igual a 50 milivolts. Esos son convencionalismos ISO. Pero fue para que no cualquiera tuviera un algoritmo diferente. Entonces dijeron, esos son los convencionalismos para que además los acelerómetros o los medidores de velocidad, cualquiera de los dos tipos, tuviera ese estándar, que ya les dije por qué, porque realmente esto es algo variable, algo que no tenemos definido, porque estamos hablando de unidades en el espacio. ¿Okay? Entonces, ya tenemos cómo toma el desplazamiento, la longitud, que ustedes lo ven en mils o micras de desplazamiento, que lo tienen mediciones de las turbinas. Obviamente llegamos a la siguiente orden, así se llama, orden de la ecuación, donde nosotros hacemos una derivación y en la cual vamos a obtener el cambio de la posición. Entonces ese nos va a dar en una unidad de tiempo y nos va a dar lo que ya nosotros le llamamos velocidad. Recorro 54 metros en un segundo. Que sobre los 27 es que voy a tener una velocidad que en medio segundo voy a recorrer este cambio de posición. Paso a la siguiente. Voy a seguir dejando la siguiente fórmula. Vamos a obtener la siguiente derivada. Ahora le vamos a llamar aceleración. Esta va a ser igual a derivar esta, la velocidad. En este caso, la aceleración ya saben, 1, 2, 3, 4, 3. Entonces, ya tenemos, nos va a quedar 12t al cuadrado menos 3 por 2, 18 nos va a quedar 36 por t. Más tumbamos el orden 24. ¿Estamos de acuerdo? La derivada es 12t al cubo menos 36, ya saben, por 3, por 2, por 1, más 24. Regreso. No se metan mucho al proceso matemático, métanse al desarrollo cuantitativo. Vamos a sustituirlo. Igual, 4 ya sabemos que es 4 segundos, la sustitución de tiempo. Finalmente, la aceleración nos va a dar que es igual a 72 metros sobre el segundo al cuadrado. Que la lectura que ustedes van a encontrar ahí va a ser en unidades G. ¿Están de acuerdo? O algunos si los tienen milímetros, metros, lo que sea, sobre el segundo al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que una vez que revisamos el desplazamiento, tenemos el famoso 80-20, el 80 en velocidad, y luego volvemos a tener un área específica para el estudio, pero ahora de la alta velocidad. El otro fue de la baja velocidad con desplazamiento. Aquí es la baja velocidad con pequeños desplazamientos. Mínimo desplazamiento.
¿Por qué? Porque cuando nosotros tengamos un cambio a alta velocidad de un punto de velocidad de estudio a un punto final de velocidad de estudio, puede ser tan pequeño el tiempo que cuando nosotros vayamos, oye, tráete el aparato, no, pues ya se amarró, porque ya tenía una cantidad de Gs increíble, que casi siempre va aunado en un proceso cuadrático, ni siquiera como cuadrático o exponencial con respecto a la temperatura. Cuando se rompe una jaula, puedes tener tu motor perfectamente, te falla la lubricación, ya te estuvo anunciando por picos muy altos de G y de repente se rompe la jaula. No, la G se va inmediatamente a la temperatura. Ahorita la puedes tener 45 grados. A los 5 minutos la puedes tener en 60, 70. Al minuto 7 la puedes tener en 120 y ya ni siquiera ni alcanzas ni a pararla. Pero vean por qué sucede. O sea, esto tiene un porqué. Vean cómo va la aceleración. Nace de un aplanamiento de la curva. Inmediatamente después, conforme se va acercando a la ventana de estudio, se vuelve un exponencial. ¿Se dieron cuenta? Lo mismo pasa de manera inversa con el desplazamiento. Me es muy práctico y muy seguro estudiarla, pero conforme me vaya pegando más al área de finalización de estudio, va decreciendo y se va aplanando. Entonces, ¿qué pasaría? Y vamos obteniendo que aunque yo tenga una pequeña o gran desplazamiento a altas velocidades, mi nivel de certidumbre es bajo. Si yo tengo un estudio de aceleración en altas frecuencias, mi nivel de certidumbre es muy elevado. Lo único que se darán cuenta que no entra en esta discrepancia de cuál estudio, yo siempre lo digo, y discúlpenme que sea a veces grosero, porque igual que todos ustedes, tengo mis terminologías, a prueba de pendejos es la velocidad, porque es una constante. No está en disposición de nada, como elemento de estudio. Porque estás de acuerdo que muy difícilmente vas a tener variando la velocidad de tu motor 40, 50, 60, salvo que sea algo muy, muy específico. Pero siempre vas a buscar tener una alimentación constante en un análisis constante. Que siempre va a estar determinado por los límites. Pregunta, ingenieros. Ingeniero, solo una pregunta ahí como retrocediendo un poquito. ¿Cuál sería el límite para analizar respecto al desplazamiento? ¿Cuál sería la velocidad máxima donde se recomienda utilizar Acuérdate, el desplazamiento? lo que yo les dije, que obviamente podemos tener un valor medio cuadrático o el famoso RMS o el valor eficaz, ya sin meternos en un problema, y creo que todos lo conocemos. ¿Se acuerdan de la famosísima campanita de Gauss? ¿Sí? ¿Se acuerdan que es la famosa raíz cuadrada, el inverso? Donde decimos que el valor eficaz es aquel que va a estar determinado quitando la cresta, dando el efectivo, y que más o menos es el 70%, 70.7, 70-71, ¿no? ¿Se acuerdan? Pero que esto no sirve porque es pura cresta, tiene un pedacito aquí que les quitan.
¿Sí se acuerdan de ese valor? El valor RMS o el valor eficaz. Sí, es correcto, ingeniero. Exactamente. Eso se acuerdan que les dije, transpónenlo a los valores de ventana, que les va a dar la mitad, vamos a decir, 35% antes, 35% después. Porque obvio, no hay cosas, yo no conozco la maquinaria, la fijación, porque ahí les va. Si es una máquina muy flexible, pues yo la estudiaría en velocidad y no en desplazamiento. Pero ahí si les va, si es una muy rígida, la revisaría en desplazamiento. ¿Por qué? Porque cuando yo me dé cuenta de que algo en desplazamiento está pasando es porque le va a generar un daño. Y en cambio, en velocidad es tan pequeño ese desplazamiento, o es tan seguido ese vaivén, que yo lo voy a detectar como una flexión, no como una fractura. Y en el otro caso es como una fractura y no como una flexión. Pero llegando a valores definitivos es lo que les decía. El desplazamiento yo lo haría para máquinas. Voy a echarlo tantito para atrás. Ahorita. Sí. Miren, ¿me veo bien? Quiero estar de frente con ustedes. La parte del desplazamiento, obviamente eso te la da la experiencia y el tipo de maquinaria. Pero yo les podría decir que aquella maquinaria que no tiene mayor de 400 revoluciones, en unos casos, ¿por qué digo 200? Porque los tipos de reductores ya no te permiten bajar en primera revolución tan abajo, ¿no? Porque necesitan enfriarse. Es lo que yo les decía como aberraciones mecánicas. Pero dijéramos, de los 250 a las 400, yo les recomiendo que sea desplazamiento. De las 500, 400, pudiera ser lo que yo les decía, esta ventana, porque si tienen esta interacción. Yo lo mediría hasta las 3.000, 4.000 revoluciones con velocidad sin problema. Dependiendo de hasta dónde se nos va nuestra maquinaria, completaría, tal vez, si está muy baja en unas 600, revisaría el desplazamiento por ver si no es una causa de configuración mecánica. Pero si es hacia arriba, yo me iría más, y normalmente así lo va, y así son los algoritmos, se van más hacia arriba porque intentamos buscar daños en componentes menores. ¿Por qué menores? Porque obviamente al ser menor es menos el cambio de posición, entonces logran mayores velocidades. ¿Sí me entienden? ¿Por qué? Porque más suma de elementos va a volverse un sumando y un multiplicando para que tengamos frecuencias más elevadas. Entonces, esas frecuencias más elevadas, yo las estudiaría velocidad con aceleración, como la mayoría de los elementos la hacen. No digo que sea diferente, pero ahí es jugar. Lo que les quiero decir y dar a entender, no hay verdades absolutas. Por eso, la gente que se dedica al análisis de vibración siempre cae en esto. No, es que revisé la aceleración. Ya les va, y se los voy a dejar claro. Ya tienen la literatura. Si este diálogo se los da a alguien que va a revisar un reductor, pues yo que ustedes córranlo, ni le abran la puerta. Viceversa. Si ustedes están revisando una chumacera, de un triturador, no sé, un conveyor de una guía espectacular, no sé, de 4 metros, algo así. Y cuando usted llega, ¿cómo andamos de desplazamiento? No, pues eso yo ni mido. No, ya saben lo típico. Eso no trae mi aparato. No traigo el sensor. Pues, ¿qué le suena? Pues como tomada de pelo. Y no lo digo yo, regreso. Es que lo que yo vengo a establecer así con ustedes es que esto no son modas, no son formas. Lo que con el ingeniero, ¿te acuerdas, ingeniero, que me comentaste? Es que yo le meto a mi equipo, ¿sí? Tú lo puedes configurar, ya mismo, lo que sea. Y este aparato que tiene 40 años, le puedes meter lo que sea, ya les enseñé. Tiene desde desplazamiento hasta aceleración. Y lo cambio con los sensores
y se vuelve efectivo. Lo que les quiero dar a entender es que estas partes que son constantes son absolutas, pero la medición y el análisis de ustedes no lo es absoluto. Ahí tendríamos que ver implícitamente qué es lo que nos va a dar la directriz. Ahorita no hemos llegado, pero se les voy a platicar para que las vayan conociendo. Uno de los puntos que nos va a indicar cómo se está comportando nuestra máquina es la famosa fase. Y ahorita no me quise meter en la fase porque yo quiero que cimenten las unidades de estudio para que sepan qué le van a mover a su aparatito. Y que al final, cuando les diga la fase se está comportando así, sepamos, ¿verdaderamente es un desbalance? Sí, porque la fase se conserva. ¿Es una desalineación? No. ¿Cómo que no? Es que yo le monté el motor, que el motor es nuevo. No, no es. Porque cada que tú estás analizando, la fase se modifica. Entonces, no. Está dándonos un movimiento mecánico, una soltura. Aunque todos tengamos la medida de que puede ser un desalineamiento. Entonces, cuando llegamos a ese conjunto de abrazar, por eso era lo que quería. Y eso es la finalidad prácticamente de toda esta unidad. Y lo pueden revisar en el cuaderno, no nos estamos saliendo nada en absoluto. Es cómo viene aplicado la velocidad, el desplazamiento y la aceleración. Pero finalmente yo siempre lo hago, o a mí me lo enseñaron, voy a decir, realmente esto no es mi metodología, a mí me lo enseñó el ingeniero León Molina, que es el gurú de todo lo que fue análisis de vibración en México. Él lo trajo para los ingenios Sáenz, para Tecbiusa, como lo verá, el único representante de toda América que existió en la época de los 70s, 80s y hasta 90s para IRD, lo que era todo el instituto, la Asociación Americana de Análisis de Vibración de Charlotte, en Carolina del Norte. Y siempre fue eso. Obvio. ¿Por qué ellos lo enseñaban así? Pues porque eran antes el monopolio. También no hay que ser, tapar el sol con un dedo, ¿no? Y a partir de que hubo más posibilidades, pues obviamente lo han hecho y siempre han enseñado las bondades, pero se han olvidado de enseñar esta parte, de dónde nace. Que obviamente es reconocer que hubo alguien que estableció esa metodología y a veces por eso no lo hace, no por otra cosa. Yo, las gentes que normalmente tienen el estudio, se han certificado, me reconocerán y dirán, sí, es cierto, eso fue lo que me enseñaron y ya después lo aplicamos a la parte comercial. Hasta aquí, ingenieros. Vamos a tomar otros 10 minutitos porque vamos a igual un vasito de agua, relájense, formúlenme preguntas si quieren y vamos a seguir avanzando. Porque ahora vamos con la parte de la aceleración. Ok. Regresamos con ustedes. Muy amable.